entré un poquito antes, por las dudas, quería ver la conexión que tenía, así que bueno, saludo a las que no saludé cuando entré. Bueno, como les había comentado, las que estuvieron el jueves pasado, me escucharon que yo estaba sudando porque Sarita estaba leyendo un salmo y dije, ay, le digo, yo ya tenía preparado este salmo, pero bueno, no, ella habló de otros salmos y hoy vamos a compartir en la gracia del Señor, si Dios lo permite, el Salmo 23, que ya seguramente que, no sé si Giselle les mandó a todos ese gráfico, pero a mí me lo mandó la invitación, ya me había puesto que íbamos a compartir este Salmo 23. Así que si mientras van abriendo las Biblias, yo le quería comentar que este salmo es uno de los 150 salmos que encontramos en la palabra de Dios. Y muchos de ellos son atribuidos a David, al rey David, ¿no es cierto? 73. Pero también como hay otros salmos que son anónimos, yo cuando leí algunos salmos que no decía quién lo había escrito, me ponía a pensar de la forma de lo que lo hablaba este salmo, se lo atribuía también a David. Así que bueno, pero que son claros 73 de David. Después también están los hijos de Coré, que eran músicos. Ellos habían escrito 11 salmos, Asaf escribió 12, Emán escribió 1, Salomón 2, Moisés, yo no sabía que Moisés había escrito un salmo, sí, tenemos en la Biblia, creo que es el 70, el salmo de Moisés. Ageo escribió un salmo, Zacarías 1, Ezequías, no hay certeza del número, pero sí sabemos que escribió Ezequías también, Esdras 1 y el resto es anónimo. Así que bueno, tal vez David haya escrito 73, pero puede que haya alguno más que figure como anónimo y sea de él. Este Salmo 23, creo que la gran mayoría de los que conocemos al Señor hace tiempo lo hemos aprendido, ya sea de memoria en la escuela dominical. Yo la primera vez que lo recité fue en la escuela dominical cuando era muy chica. Mi maestra me tomó esa sana costumbre de enseñarnos muchos salmos, ¿sí? Tanto el 23 es el que más me acuerdo, pero pasamos por el Salmo 19, el 37, el 36, tantos salmos que nos alimentan el alma, pero este salmo es muy particular. Si bien nosotros lo cantamos, este salmo es más como una oración de David, porque David acá expresa todas las promesas de las cuales él se quiere asir para sí mismo, ¿sí? Lo hemos cantado muchísimas veces como un coro y es hermoso el Salmo 23. ¿Dónde nace David en la Biblia? Cuando vamos a 1 Samuel, no lo busquen porque no va a ser el pasaje que vamos a leer. En 1 Samuel capítulo 16, Jehová le dice a Samuel, al profeta Samuel, dice, ¿hasta cuándo vas a llorar? Porque Saúl había sido puesto como rey, porque se proclamaba, querían rey el pueblo, ¿no es cierto? Y insistían tanto que, bueno, Dios le dio un rey. Pero este rey no supo acatar las órdenes de Dios. Y cuando Dios lo había mandado a combatir con el pueblo de Amalek, los amalecitas, no hizo lo que Dios le había pedido, que dijo que destruyera todo el pueblo. Y él se trajo consigo al rey, ¿sí? Al rey Agag, y se trajo también el ganado, de lo mejor del ganado se lo trajo. Entonces Dios dice que tuvo pesar, ¿sí? Por este gran rey que podía haber sido, pero no lo fue porque no obedeció a los mandatos de Dios. Entonces en el capítulo 16, le dice Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Dice, habiéndolo yo desechado para que no reine en Israel. Y ahí es cuando lo manda a que vaya con ese cuerno, con aceite, y a ungir a uno de los hijos de Isaí. No le dice quién, pero lo manda a este gran hombre, Isaí, a un siervo, para que les muestre a sus hijos. Y Isaí lo primero que hace es mostrarles, si ustedes piensan que están buscando a uno de sus hijos, va a presentar al mejor. Y fíjense que Isaí el primero que muestra es al mayor, al más robusto, al que seguramente tenía más talento y se sentía más fuerte con este hijo y dijo, bueno, presento a este. Jehová le dice, no, este no es. Le muestran el segundo, le muestran al tercero, y así pasan por los 7. Dice, ¿pero no hay otro hijo? Y le dice, sí, hay uno, dice, un jovencito, dice, que es pastor de ovejas, y está justamente pastoreando ovejas. Y ahí lo mandan a llamar, y le dice, bueno, llámalo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que yo no unja al que Dios me ha dicho.
Y ahí viene David. ¿Saben qué? En un pasaje más adelante, en 2 Samuel, dice así, Dios, ¿desde dónde lo toma? Y esto nos llama mucho la atención, porque a veces parece que en la iglesia pasamos desapercibida, que estamos sirviendo al Señor y que el Señor por ahí no se percató de nuestro servicio, porque es muy ínfimo. A veces, ahora no, pero antes en las reuniones de señora, no todos querían lavar la taza, todos queríamos comer, tomar el tecito y después irnos, agarrar la cartera e irnos rápido, ¿sí? A casa. Pero siempre había una hermana que levantaba todo, ¿sí? Limpiaba la mesa, barría, lavaba las tazas y las secaba. Uno piensa que ese servicio por ahí no lo ve nadie, pero Dios lo ve. Miren de dónde lo saca Dios a David. Dice en 2 Samuel 7:8, dice, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Fíjense, lo toma de detrás de las ovejas, capaz que hasta escondido, muy desapercibido, casi no se veía, pero Dios lo había visto y había pensado en él. ¿Y por qué dice esto? Porque Samuel, tanto Samuel como Isaí, se pensaban que iba a elegir al más robusto, al más grandote, al más fornido, ¿sí? Al que por ahí tenía más habilidades, pero sin embargo Dios había elegido a David. Y esto es lo que a veces nos dice Dios. Fíjense en lo que dice en Samuel 16:7. Le dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo Jehová no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y vaya que si Dios miró el corazón, porque hay un pasaje que dice, también en 1 Samuel 13:14, dice, Jehová se ha buscado un varón, ¿cómo era? Conforme al corazón de Dios. Maravilloso. Que Dios diga que mi corazón es conforme a su corazón, ¿cómo nos sentiríamos, no es cierto? Creo que nuestro corazón se agrandaría más y no cabería en nuestro pecho si Dios dijera eso de nuestro corazón. Dios había buscado a un hombre conforme a su corazón. Y este salmo, si bien muchos piensan que es un canto, yo lo veo más como una oración. ¿Y en qué situación habrá escrito este salmo David? ¿Se acuerdan de que Samuel, cuando él va al palacio, tiene que tocar el arpa porque era el único que podía calmar al rey, porque estaba atormentado por un espíritu, y era el único que lo calmaba? Pero después Saúl empezó cada vez a tenerle más celos y lo quería matar. Bueno, tal vez en una de esas escapadas que se tuvo que hacer, con gran temor, seguramente que esto habrá sido una oración de él, pidiéndole al Señor y aferrándose a todas sus promesas. Por eso ahora vamos a leer el Salmo 23 y pensando en esto, David escapando, tal vez en la cueva, con miedo, con mucho susto, con frío, en la noche. Pensemos en esta situación y leamos el Salmo 23. Dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense en que lo primero que dice David, dice, Jehová es mi pastor. ¿Quién mejor que él para saber las cualidades, ¿sí?, de un buen pastor? Él era un buen pastor, porque él, ¿se acuerdan que peleó con leones, con osos, ¿sí? Después se enfrentó al gigante Goliat, pero esto no lo había hecho él solo, porque cuando fue ungido por el Espíritu Santo dice que permaneció en él. Y esto nos tiene que llamar la atención, no nos tiene que llamar la atención, pero sí tenemos que pensar en que nosotras
todo lo que hacemos no lo hacemos por nuestros propios méritos ni fuerzas, sino que es el Espíritu que está morando dentro nuestro. David ya no era el mismo después de haber sido ungido, por eso Dios estaba con él. Por eso David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabía que si estaba al lado de su pastor, no le iba a hacer faltar nada, ni lo material ni lo espiritual. Él estaba confiado de que estaba al lado de su pastor. Él como pastor de ovejas sabía que él no le iba a hacer faltar nada a sus ovejas. Que todo esto que relata, ¿sí?, de esta actitud que tiene el pastor para con su oveja, él ya lo había experimentado mucho antes. Por eso él conocía, como decimos vulgarmente, conocía el paño. Entonces dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Sigue diciendo la segunda promesa. Hoy estábamos todas en tema, porque hablaban de la promesa, después Emi también habló de esta de la confianza, este himno que también nos ayudó a introducirnos en este tema. Hoy vamos a hablar de las promesas que están dentro de este salmo. La primera dice, nada me va a faltar. David sabía que siendo oveja de este gran pastor, nada le iba a faltar. La segunda promesa es, me dará descanso, porque dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Este pastor nos lleva a lugares de delicados pastos. La oveja no tenía la necesidad de buscar un lugar donde reposar. ¿Por qué? Porque su pastor la iba a llevar, su pastor la iba a guiar. Primero dijimos, no le iba a hacer faltar nada a esta oveja. Segundo, le va a dar descanso, le va a dar un lugar. La oveja no tiene por qué buscar ese lugar, porque el pastor es el que la va a guiar. ¿En dónde? En delicados pastos. ¿Y dónde descansamos nosotras como ovejas de este buen pastor? Si no es en los brazos de nuestro Dios. Qué maravillosa metáfora esto de lugares de delicados pastos, ahí donde la oveja está siendo pastoreada, ¿no es cierto? Y qué hermoso es que nuestro gran pastor está pendiente no solo de que no nos falte nada, sino de que también tengamos descanso. Qué importante es el descanso. A veces vemos una publicidad, ¿sí?, del mejor colchón, ¿sí?, de una almohada inteligente. ¿Y cuántas veces descansamos sobre un buen colchón o una almohada inteligente? Me pasa a mí, hace noches que me levanto mal porque sueño mucho y a veces el cuerpo se tensiona, ¿no es cierto? Que nuestra alma, ¿sí?, esté descansando en él. La tranquilidad que solo puede dar Dios es el único descanso que yo puedo encontrar. No me va a servir mi colchón que me lo compré hace un año, no me va a servir la almohada inteligente si yo no tengo el descanso en el Señor. Y David lo estaba experimentando, ¿sí? Me hará descansar en estos pastos tiernos. ¿Cuáles son nuestros pastos tiernos? Los mismos brazos del Señor. Tercer promesa, dice, me pastoreará. ¿Sí? En el versículo 2, la segunda parte, junto a agua de reposo me pastoreará. David sabía que las ovejas eran un poco miedosas a los ríos caudalosos y de mucho ruido, ¿sí? Por eso el pastor siempre llevaba a sus ovejas a estos arroyos de aguas tranquilas, de aguas calmas, ¿sí? Qué lindo es estar al lado de un arroyo. En el himno donde recién cantábamos, el 112, veía ese árbol y ese arroyo, ese arroyito, ¿sí? ¿A quién no le gusta estar en Córdoba, al lado de un arroyito que pasa el agüita así calma, ¿sí? Ahí la oveja es donde descansa, donde puede estar tranquila, porque sabe que su pastor la está cuidando. Los ojos del pastor están siempre sobre su oveja. Miraba testimonios de pastores que decían que no tenían vacaciones. Digo, no puede ser. Y todos coincidían en lo mismo, que trabajaban los 365 días del año. Si ustedes quieren ver testimonios verdaderos de pastores de oveja, van a ver que coinciden todos en lo mismo. Y uno de ellos dijo, después de 7 años me quise ir de vacaciones y se fue al mar. Y dice que cuando estaba en el mar miraba las aguas del mar y pensaba lo único en sus ovejas y quería volverse con sus ovejas. Y dice que agarró y se levantó y se fue y se volvió a su tierra y a su labor de pastor.
porque dice, mis vacaciones es comerme un sanguchito con mis ovejas. Fíjense, ¿no? Este amor por las ovejas. Dice que junto a aguas, ¿sí? Tranquilas, de reposo, no aguas turbulentas. Él me quiere hacer descansar allí, en aguas tranquilas. El Señor quiere que nos mantengamos quietos y reposadamente para escuchar su voz. Una oveja así está. Me imaginaba, a ver, un ruido de agua. ¿Dónde puedo encontrar un ruido de agua muy fuerte? Y pensaba en las cataratas, en la caída de la garganta del diablo. ¿Vieron? Es imponente. Yo no la conozco, digamos, sí he visto videos y en la televisión, pero nunca he estado ahí. Dice que es un ruido que se eriza la piel. Imagínense en ese lugar. Uno, depende de donde esté ubicado, tendría miedo, ¿no es cierto? Ay, ¿qué pasa con estas aguas? ¿Me podré caer? Tendríamos miedo de estar muy cerquita de esto, ¿no? Bueno, las ovejas, semejante ruido, imagínense, no podrían escuchar la voz de su pastor. Y ahora, mire, vamos a cortar un poquitito y Giselle tiene un videito de 2 minutos que lo queremos ver para seguir con el tema. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Vieron qué impresionante, ¿no es cierto? Capaz que la mayoría lo conoce a este videíto. Yo lo había visto hace un montón y cuando justo estaba preparando este mensaje me acordé de ese video que había visto y que me llamó muchísimo la atención. Esto es realmente así, es así. Uno va a gritar y se va a desgarrar la garganta, pero la oveja sigue en la suya, seguían comiendo el pastito. Y cuando vino su pastor, ellas escucharon su voz y empezaron a levantar la cabecita, y cuando lo vieron, fueron corriendo donde estaba su pastor. Realmente es así. Nuestro gran Dios es nuestro gran pastor, y nosotras debemos escuchar su voz. Por eso es importante que donde estemos, que haya calma, que haya paz, que haya tranquilidad. ¿Para qué? Para que podamos escuchar solo la voz del pastor, cuando el pastor nos llama, que podamos ir hacia él. La cuarta promesa dice, confortará mi alma, ¿sí? Dice, confortará mi alma, versículo 3, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Qué importante es que cuando yo esté en momentos difíciles, ¿sí? Porque la oveja no solo está en lugares de pastos tiernos, al lado de un arroyito, a veces pasa por estrés esta oveja, porque hay situaciones
el enemigo, como puede ser algún lobo feroz en la noche, ¿sí? Que pasa por este estrés y tal vez está con miedo y sufre. Entonces, saber de que este pastor va a confortar su alma, ¿sí? Va a estar ahí para lo que necesite, sabiendo que este trance no lo va a pasar solo, dice, confortará mi alma en momentos de angustia, de tristeza, saber que podemos contar con este pastor. Y David sabía que en los momentos de angustia, cuando él estaba pasando, tal vez estaba escapando y tenía miedo de morir en manos de Saúl, ¿sí? Sabía que Dios estaba con él y que confortaba su alma, que le daba tranquilidad en medio de la angustia. Dice, me guiará por sendas de justicia, la quinta promesa, ¿sí? Él es nuestro guía, saber de que no necesitamos saber cuál es el camino que debo andar. La oveja sabemos que no tiene dirección, no sabe, no puede coordinar un camino. Esa oveja si se retrasa, ¿sí? Si queda rezagada, se puede perder y no tiene no la voluntad, sino no tiene la manera de volver, porque no tiene orientación. Saber que ese gran pastor es quien me va a guiar, dice, por sendas de justicia, me va a mostrar el camino. Tanto David sabía los lugares peligrosos por los cuales no debía andar para que sus ovejas no corrieran peligro, no tuvieran miedo. Nuestro gran pastor también conoce los lugares por los que debemos andar, esas sendas de justicia, y él nos quiere mostrar esta senda por la que debemos andar. ¿Sí? ¿Para qué? Para no estar lastimada, para no estar dañada, porque sabe él cuál es el camino correcto en el que debemos andar seguras. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice, no tendré temor alguno. ¿Sí? Recién decíamos que Él me provee, ¿sí? De todo lo que necesito, me da descanso, me lleva a comer pastos tiernos, me da estas aguas de reposo también para que me refresque, pero dice también, no tendré temor alguno. ¿Cómo voy a tener temor si este gran pastor está de mi lado, sabiendo que este pastor me promete estar conmigo en todas las circunstancias? Esa es la razón poderosa por la cual no debemos temer, porque sabemos que su presencia va conmigo. Él no me dice, no vas a pasar por ninguna dificultad. Él no me dice, no te va a pasar nada. Él me dice, mira, lo que pase, yo voy a estar con vos. Esa es la certeza y la seguridad que tenía David como pastor que era, y como sabía que él también había afrontado muchos peligros con sus ovejas, pero él siempre estaba con ellas y las ovejas no tenían que tener temor, porque él las iba a defender. Así como Dios nos defiende, es esa la manera de poder ver a este buen pastor, de que está a mi lado y que él va a disipar todos los miedos que yo pueda tener de todas las cosas que me puedan acontecer, porque ya les vuelvo a repetir, Dios no nos dice que no nos va a pasar nada, pero sabiendo, ¿sí? En este mundo, justamente ahora, con todo lo que está pasando, que Dios tiene cuidado de sus hijos. La séptima promesa dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En el versículo 4. No vamos a decir si la vara y el callado, hay discusión, hay muchos que dicen la vara y el callado es lo mismo, era el mismo palo. No vamos a hablar si era o no. A mí me cuesta pensar de que el pastor usara sus dos manos, porque no puede llevar dos palos en una mano. Me cuesta pensar de que ocupara sus dos manos siendo pastor y teniendo que estar siempre atento a sus ovejas. Pero sí vamos a hablar de las funciones de la vara, que eran diferentes a la función del callado. ¿Qué era la vara? La vara era para corregir a veces que una oveja se iba del camino, ¿sí? O se estaba arrimando a ese precipicio, ¿sí? O por ahí se iba donde había estos pastizales secos y se enredaba, ¿no es cierto? Entonces las iban corriendo al camino correcto. Esta vara es la palabra de Dios, que a veces me dice, tenés que correrte un poquito porque te estás yendo del camino y me vuelve a traer. Es la palabra de Dios que me dice, no vayas por ahí porque te puede pasar algo, ¿sí? Y este callado que tenía, era un palo pero con una forma de U, de gancho,
es esa mano extendida que tal vez el pastor cuando no llega a la oveja, ya sea porque se cayó en un hoyo, porque se fue en un barranco, este cayado era más largo y como tenía una forma de gancho, podía atraerla, ¿sí?, hacia él, ¿sí? Es la mano extendida de Dios que se acerca a mí, ¿sí? Y yo, por ahí, cayendo en un hoyo, ¿sí?, cayendo en un barranco, ¿sí?, que me puede pasar, ¿sí?, que me puedo deslizar. Recién decía la hermana que a veces nos deslizamos, y es verdad, a veces nos vamos quedando como rezagadas atrás, y como somos indefensa y a veces no nos sabemos defender por sí sola, a veces no acudimos a este buen pastor, que Él tiene la vara para llevarnos por el buen camino. Él tiene el cayado para sacarnos de ese hoyo. Él no quiere que nos quedemos eternamente en ese hoyo, ¿sí?, perdida. Por eso es que cariñosamente con esa vara y con ese cayado, el Señor me quiere volver a este camino. Octava promesa: preparas mesa delante de mí, ¿sí?, en presencia de mis angustiadores, dice. Qué hermoso es que este pastor no solo que me cuida, no solo que me protege, sino que es mi gran anfitrión. Dice, preparas mesa. Yo me acordaba cuando trabajaba y estaba soltera, siempre cuando llegaba a mi casa sentía ese olorcito a comida. Vieron que cuando a veces llega el marido o de alguna reunión, del trabajo, y entra y dice, qué olorcito hogar, ¿no es cierto? Alguna vez le han dicho que olorcito hogar. Imagínense a Dios como nuestro anfitrión, preparando mesa, y que nosotros no asistamos a esa mesa. Qué terrible, ¿no? Cuando nosotros preparamos una mesa y tenemos que agasajar a alguien y esa persona nunca llega porque le pasó algo, ¿no? Nos frustramos. Imagínense en que Dios prepara todos los días de nuestra vida aquí en la tierra una mesa, esta mesa que tiene todo lo que a uno le gusta, ¿sí? Dice que su palabra es dulce como la miel. Por eso que esta mesa está servida, que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos nutrirnos y tener comunión con el Padre. Sería feo que Dios preparara mesa y yo no me presentara, ¿sí? Por eso mi comunión con Dios debe ser de todos los días, me tengo que alimentar, porque Él ya preparó la mesa, Él es mi gran anfitrión. Hay una mesa que todavía no vamos a degustar acá, que es en Apocalipsis, cuando dice que Él preparó, dice, las bodas del Cordero, ¿sí? Esa cena todavía no tenemos el privilegio, pero Dios ya está preparando esa mesa también en las bodas del Cordero. Qué hermoso va a ser compartir con nuestro Dios. Él está preparando mesa. Pero mientras tanto, asistamos a esta mesa que Dios prepara todos los días para que nosotros nos deleitemos en su palabra, en lo que Él pone delante de nosotras. La novena promesa dice, unges mi cabeza con aceite, ¿sí? Era una costumbre de los orientales, ¿sí?, ungir la cabeza con aceite, ¿sí?, a los convidados. Así el Señor dice que promete ungir nuestra vida, dice, con el Espíritu Santo, cada día, para que seamos renovados y revestidos, ¿sí? El Espíritu Santo siempre nos renueva, el Espíritu Santo es quien es nuestro termómetro, el que nos dice si estamos bien o estamos mal. Por eso dice que nos tenemos que renovar cada día, revestirnos, ¿sí?, con el Espíritu Santo, que es el que está dentro nuestro, y Él unge nuestra cabeza, ¿sí? El aceite, saben ustedes que es la figura del Espíritu Santo. Por eso esta figura dice, unges mi cabeza con aceite. Dios quiere siempre que estemos renovándonos, ¿sí?, revistiéndonos de su justicia, de su amor, y que podamos ser obedientes a su palabra. La promesa número 10 dice, llenarás, dice, mi copa está rebosando, versículo 5, ese versículo 5 dice, aderezas mesa, ya la dijimos, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Imaginaba una copa rebosando, ¿no es cierto?, cuando a veces
ponemos líquido en una copa y esa copa rebalsa y cae, ¿no es cierto? Y pensaba en esta copa que también está en Apocalipsis, que son las oraciones. Estaba esta copa llena de incienso. ¿Qué era el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Y cómo consigo yo llenar esta copa? Dios quiere llenar esta copa, quiere tener comunión conmigo todos los días, que yo me levante y me levante orando, dándole gracias a Dios por mi vida, por mi salud. Hoy más que nunca debemos valorar la salud que tenemos, ¿sí? Y la de nuestros seres queridos que están. Algunos ya por ahí no están, porque Dios ha decidido así, pero mientras tanto debemos dar gracias por los que estamos con salud, por nuestros maridos, nuestros hijos, nietos, los que tengamos, ¿sí? Dios quiere llenarnos esta copa con estas oraciones que podemos hacer hacia Dios, sabiendo que Él quiere tener comunión con cada una de nosotras y que esta copa rebalse, ¿sí? Cuanto más cerca estoy de Dios, cuanto más estoy cerquita de este gran pastor, sabemos que nada me va a faltar, todos los beneficios que veníamos diciendo hasta ahora, y que podamos escuchar esa voz. Es importante que cuanto más oración tengo yo, más está mi oído adiestrado para escuchar la voz de Dios y para estar en sus brazos, en sus regazos, descansando en Él. ¿Sí? Entonces, mi copa está rebosando. Qué hermoso es tener una vida de oración donde Dios me habla y yo puedo escuchar, ¿sí? Si yo no me comunico con Dios, no es difícil que pueda saber lo que Dios quiere de mí, lo que Dios quiere que haga, o lo que Dios me está diciendo que me quiere corregir y quiere que no vaya por ese camino, que tome otro camino, que me vuelva al camino, a las sendas de justicia, ¿sí? La promesa número 11 dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. El salmista hace suya esta promesa, ¿sí? Que sabe que si Dios está con él, ¿sí? El bien y la misericordia van de la mano. No hay nada que pueda pasar, es como una regla matemática, no puede fallar. Si el bien y la misericordia están de mi lado, dice, seguirá así por toda mi vida. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, el bien y la misericordia me siguen, porque Dios está de mi lado, porque Dios está a mi favor, Él me está acompañando, ¿sí? Nunca se va a apartar. Esa es la promesa que Dios hace, que nunca se va a apartar de nuestro lado. En la vida que llevemos, tal vez con dificultades, tal vez con tropiezo, pero Él está ahí para ayudarnos a volver a este camino. El bien y la misericordia, y cuánto que podía hablar David del bien y la misericordia de que Dios hizo con él, porque David también cayó, pero Dios lo restauró, ¿sí? Lo restauró. Dice la promesa, la última, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá también el salmista, esta última promesa se la hace propia. El salmista no conocía el Nuevo Testamento, pero yo pensaba, en la casa de Jehová, decía el salmista, moraré por largos días, porque sabía que su deleite, su lugar, era estar al lado del pastor. Y qué mejor que ir a su casa, ¿sí? Y morar por largos días. En San Juan 14:3 habla el Señor Jesús a sus discípulos, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús está preparando, ¿sí? Una morada, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Qué maravilloso es pensar en este lugar donde voy a habitar, ¿sí? Pero mientras tanto, pensar como oveja de este gran pastor, de andar por las sendas de justicia, de escuchar su voz, de estar siempre cerquita para que nada malo me pase, ¿sí? Dice, aunque ande en valle de sombra, como decía el salmista, no temeré mal alguno. Esa sombra del valle de muerte no es la muerte, porque el cristiano no le teme a la muerte, ¿sí? Al contrario, la muerte es lo que uno añora para estar eternamente con el Señor en el cielo, ¿sí? Es ganancia, como decía Pablo, ¿no es cierto? Una sombra de muerte puede ser un desliz,
¿sí? Es estar ahí en el límite, ¿sí? Una sombra de víbora no pica, ¿sí? Una sombra de espada no me mata, y la sombra de muerte tampoco es muerte. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y este salmista a lo que aspiraba era, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y no conocía el Nuevo Testamento, pero tal vez lo hubiese traído a la memoria, ¿no es cierto? De que en la casa de mi Padre, como dijo el Señor Jesús, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y que pensemos en esto, ¿sí? Estamos pasando momentos difíciles, donde hay pérdida de familiares, hay pérdidas de hermanos, hay pérdida de amigos, ¿sí? Cada vez la inseguridad se hace más dañina, ¿sí? Ponemos el noticiero y a veces no queremos prenderlo por todas las noticias que dan, que son cada vez más terribles, terribles, y a veces nos negamos a mirar tanta crueldad, pero el mundo va a ir de mal en peor. Pero sabiendo esto, que nuestra ciudadanía no es esta, sino en los cielos, y estar orando los unos por los otros. Y que nuestro enemigo no sea nuestra propia mente, porque a veces pensamos cosas feas y a veces esas cosas nos traen intranquilidad. Dios quiere que estemos tranquilos, confiados, ¿sí? Que Él ya venció todos los problemas que tenemos, ya los venció en la muerte. Y por eso nuestro descanso tiene que ser estos pastos tiernos, que es su palabra que nos dejó, no nos dejó huérfanos, nos dejó su palabra. Por eso confiamos en Él, más allá de las dificultades que tenemos en esta tierra, podemos confiar en este gran pastor y buen pastor. Bueno, este era el pensamiento que quería traerles para ustedes y espero que le haya sido de bendición y que sea un consuelo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Y ahora vamos a volver un poco para atrás al tema de estar todos encerrados y de cuidarnos un poquito más, pero sabemos que si el Señor nos guardó hasta ahora, lo seguirá haciendo, ¿sí?